Durante décadas, Colombia ha sido escenario de una guerra sin nombre, marcada por figuras que parecían intocables. Pablo Escobar, el capo que desafió al Estado; Manuel Marulanda, el hombre que encendió la insurgencia rural más duradera del continente; y Carlos Castaño, el líder paramilitar que prometió erradicar a las guerrillas, pero terminó desangrando al país. Tres nombres que definieron una era de violencia y poder. Pero detrás de todos ellos hubo otro rostro. Uno que no necesitó fusiles ni cocaína para mover los hilos de Colombia. Un hombre que aún hoy provoca silencio, respeto o miedo, según quien se le pregunte. En los barrios, algunos prefieren no pronunciarlo. En los círculos políticos se menciona con cautela. Dicen que fue el único capaz de sobrevivir a todos los bandos, a los capos, a los paramilitares y a las guerrillas. El verdadero poder no siempre se muestra. A veces se disfraza de legalidad, de liderazgo, de orden. Ese poder tiene nombre: Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo es posible que un hombre acumule tanto poder sin disparar un solo tiro? ¿Y qué dice de un país que aún hoy no puede ponerse de acuerdo sobre si ese hombre fue su salvador o su verdugo? Si crees que la historia no se escribe en blanco y negro, sino en todas las tonalidades del gris, dale like a este video y suscríbete, porque hay relatos que nos recuerdan que el poder más peligroso es el que nunca muestra las manos. El origen del poder. Álvaro Uribe Vélez nació el 4 de julio de 1952 en Medellín, Antioquia. Hijo de Alberto Uribe Sierra y Laura Vélez, pasó su infancia entre fincas y caballerizas en un entorno rural ligado a la ganadería y la tradición terrateniente. Este origen marcaría tanto su formación personal como su trayectoria política. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia. Completó programas de formación en el exterior, incluyendo varios vinculados a Harvard y estancias académicas en Inglaterra. Aunque varias precisiones sobre su paso por instituciones extranjeras han sido objeto de matizaciones y debates. La figura de la familia Uribe estuvo marcada por la acumulación de tierras y el ascenso social en Antioquia. El padre, Alberto Uribe Sierra, fue reconocido como ganadero y propietario de varias fincas. Su muerte violenta en 1983, oficialmente atribuida a un intento de secuestro, se convirtió en un episodio que dejó huella en la biografía familiar y en la narrativa pública del propio Álvaro Uribe. Al mismo tiempo, investigaciones periodísticas han señalado desde hace años que algunos miembros del entorno familiar mantuvieron relaciones complejas con sectores empresariales y, según diversas fuentes, con personajes vinculados al narcotráfico. En años recientes han surgido investigaciones que recuperan relatos sobre Luis Gonzalo Uribe, referido por algunas crónicas como El Travieso, y vinculado en esas investigaciones a actividades delictivas en la década de 1970. Estas publicaciones aportan testimonios y reconstrucciones que describen la existencia de un hermano mayor con una vida marcada por la acumulación de bienes y por una muerte prematura en circunstancias contradictorias. Es importante señalar que estas afirmaciones han generado reacciones y aclaraciones dentro de la misma familia. En 1980, Álvaro Uribe asumió la dirección de la Aeronáutica Civil con menos de 30 años. El periodo coincidió con la expansión de infraestructuras aeronáuticas privadas en regiones donde el narcotráfico incrementó su movilidad por aire. Investigaciones periodísticas posteriores han señalado que la regulación de pistas y rutas favoreció, en algunos casos, el uso de instalaciones privadas para el tráfico ilegal. Entre las voces críticas figura la periodista Virginia Vallejo, quien en distintos testimonios atribuyó a Uribe un rol administrativo en la autorización de licencias aeronáuticas en ese momento. En 1984, el caso conocido como Tranquilandia puso de manifiesto el uso de aeronaves en la logística del narcotráfico. Algunas versiones periodísticas vinculaban de forma controvertida aeronaves relacionadas con ese operativo al entorno de la familia Uribe. La muerte de Alberto Uribe Sierra en 1983 alimentó desde entonces diversas hipótesis. Informes de inteligencia internacional de la época plantearon dudas sobre la naturaleza del hecho. Algunas interpretaciones lo valoraron como un posible ajuste de cuentas vinculado a relaciones con actores del crimen organizado. Esas interpretaciones conviven con la versión oficial. En síntesis, Uribe proviene de un entorno de poder local propietario de tierras, con redes sociales relevantes en Antioquia, que combinó formación profesional, contactos regionales y un hecho familiar traumático que moldeó buena parte de su discurso público posterior. El nacimiento del paramilitarismo. Los años 80 marcaron el nacimiento de las autodefensas rurales en Colombia. Ganaderos, bananeros y comerciantes comenzaron a organizarse ante el avance de las guerrillas. El punto de quiebre llegó en 1983, cuando Jesús Castaño Gil, ganadero de Antioquia, fue secuestrado y asesinado por las FARC.
Su muerte provocó una reacción de venganza en sus hijos, Carlos, Fidel y Vicente Castaño, quienes darían origen a las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Pero el crecimiento de las autodefensas no fue espontáneo. Según diversas investigaciones judiciales, los carteles de Medellín y de Cali vieron en esas milicias un instrumento útil, un brazo armado que podía proteger rutas del narcotráfico y eliminar a las guerrillas. El dinero del narcotráfico mezclado con el discurso de la defensa campesina alimentó una maquinaria que pronto escapó a todo control. Los apoyos no provenían solo del mundo ilegal. Investigaciones judiciales en Estados Unidos revelaron que la compañía Chiquita Brands entregó dinero a grupos paramilitares oficialmente bajo el argumento de garantizar la seguridad de sus operaciones. La empresa reconoció en 2007, en un proceso ante la justicia norteamericana, que esos pagos fortalecieron a las AUC en una de las etapas más cruentas del conflicto. En este contexto, Álvaro Uribe Vélez ascendía políticamente. Después de su paso por la Aeronáutica Civil y el Senado, alcanzó en 1995 la gobernación de Antioquia. Su discurso centrado en la seguridad y la autoridad caló profundamente en una sociedad cansada del secuestro y la extorsión. Fue durante su administración cuando nacieron las Convivir, cooperativas de vigilancia comunitaria autorizadas por el Estado. En su origen fueron presentadas como una estrategia de defensa civil. Sin embargo, informes de organismos nacionales e internacionales documentaron cómo algunas de estas asociaciones sirvieron de fachada legal a estructuras paramilitares. Las Convivir permitieron que grupos armados operaran con permisos oficiales, radios de comunicación y armamento de uso restringido. Para algunos analistas, aquella alianza representó una forma de establecer el orden. Para otros, fue el inicio de la legitimación del paramilitarismo bajo un manto institucional. La masacre de El Aro. El punto de inflexión llegó en octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro, municipio Ituango, Antioquia. Durante 4 días, más de 150 hombres armados tomaron el control de la zona. Los paramilitares recorrieron casa por casa, incendiando viviendas, ejecutando a campesinos acusados de colaborar con la guerrilla y sembrando el terror. El saldo fue devastador. Más de una docena de muertos, decenas de familias desplazadas, centenares de cabezas de ganado robadas. ¿Dónde estaba el Estado mientras todo eso ocurría? El gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe Vélez, responsable directo de la seguridad del departamento. Semanas antes de la tragedia, Jesús María Valle, defensor de derechos humanos, había advertido públicamente sobre la amenaza inminente. Denunció la presencia creciente de grupos paramilitares y la inacción de las fuerzas del orden. Según su testimonio, las alertas fueron ignoradas. Un año después, en 1998, Jesús María Valle fue asesinado en Medellín. Su muerte simbolizó el precio de hablar demasiado alto. Con el tiempo, nuevos testimonios ampliaron las sombras. Exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, declararon ante la justicia que durante la masacre, helicópteros oficiales sobrevolaron El Aro, mientras se cometían los crímenes. Algunos insinuaron que entre las aeronaves podría haber habido aparatos pertenecientes a la gobernación de Antioquia. Ninguna afirmación fue confirmada judicialmente, pero el solo hecho de que los vuelos coincidieran con la operación paramilitar alimentó una sospecha que aún perdura: la posible connivencia entre agentes del Estado y grupos armados ilegales. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja. El fallo fue categórico. El Estado había fallado en proteger a la población civil y existían pruebas de colaboración entre miembros de la fuerza pública y los paramilitares. Aunque Álvaro Uribe Vélez nunca fue condenado judicialmente en relación con la masacre, su nombre quedó irremediablemente ligado al episodio. Su papel como gobernador, la creación de las Convivir y las advertencias desatendidas de Jesús María Valle reforzaron una imagen política ambigua. El silencio de Jaime Garzón. A finales de los 90, una voz distinta se abría paso entre el ruido de las balas. Jaime Garzón, periodista, abogado, actor y mediador de paz, se convirtió en un fenómeno nacional. Desde su humor logró algo que pocos se atrevían: hacer reír al país hablando de sus tragedias. En programas como Sociedad y Cuac el Noticiero, Garzón retrataba la corrupción y la violencia con un humor tan directo que rozaba la denuncia. Sus personajes se transformaron en espejos incómodos para la clase dirigente. Heriberto de la Calle, el lustrabotas que entrevistaba políticos con sarcasmo; Godofredo Cínico Caspa, el conservador ultramoralista; Emiliano, el campesino desplazado que representaba la voz olvidada. Garzón no solo hacía humor, trabajó como mediador en liberaciones de secuestrados y buscó acercamientos con grupos guerrilleros.
Esa labor lo puso en la mira de sectores del Estado y de la inteligencia militar, que lo acusaron sin pruebas de simpatizar con la insurgencia. En varias de sus rutinas, Garzón comenzó a mencionar al entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez. En uno de sus sketches más recordados, caricaturizaba las convivir, ironizando sobre la militarización. Un campesino desplazado llegaba a Medellín buscando ayuda y era recibido por don Álvaro, quien le preguntaba: ¿Vos traes votos o problemas? El hombre respondía que venía huyendo de la violencia. Uribe contestaba: Ah, bueno, pensé que era algo grave. La sátira era una radiografía del poder. El 13 de agosto de 1999, en las primeras horas de la mañana, 2 sicarios interceptaron su vehículo en Bogotá. 5 disparos bastaron para silenciar la risa más lúcida del país. Tenía apenas 38 años. El crimen fue atribuido inicialmente a Carlos Castaño, jefes de las AUC. Sin embargo, investigaciones posteriores revelarían una trama más profunda. Garzón había recibido amenazas del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el organismo de inteligencia estatal que, en teoría, debía protegerlo. Testimonios de exparamilitares, documentos filtrados y denuncias apuntaban a una alianza entre sectores del DAS, grupos paramilitares y estructuras de inteligencia militar. En 2023 y de forma definitiva en 2025, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional en el asesinato ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo calificó como un crimen de lesa humanidad. Aunque Álvaro Uribe Vélez nunca fue vinculado judicialmente al caso, su nombre aparece en el contexto político del momento. Garzón lo mencionaba con frecuencia en sus sátiras, y el DAS, bajo control de la presidencia, continuó operando con las mismas prácticas años después. El legado dividido. La historia de Álvaro Uribe Vélez no es solo un relato sobre política o violencia. Es el reflejo de un país que ha aprendido a fuerza de heridas que la verdad siempre encuentra su camino. Para unos fue el hombre que salvó a Colombia del caos, para otros el símbolo de una herida que aún no ha cerrado. Cada episodio, cada testimonio, cada silencio forman parte de una misma pregunta. ¿Quién controla realmente el destino de una nación cuando la justicia y el poder se confunden en la misma voz? Colombia sigue dividida. Hay quienes ven en Uribe al líder que impulsó la seguridad democrática y debilitó a las guerrillas. Y hay quienes ven al funcionario que, para algunos, no detuvo a tiempo el poder creciente del paramilitarismo. Entre esas dos visiones, millones de colombianos siguen buscando respuestas. ¿Es posible que ambas versiones sean ciertas? ¿Puede un hombre ser al mismo tiempo salvador y cómplice? Recordar estos hechos no es mirar atrás con rencor, sino con conciencia, porque solo comprendiendo el pasado es posible evitar que vuelva a repetirse. Si este contenido te resultó valioso, comparte este video, deja tu comentario y suscríbete al canal. Cada gesto cuenta para seguir contando las historias que otros prefieren callar. La historia de Colombia no se escribe en blanco y negro, se escribe en todas las tonalidades del gris. Y solo enfrentando esa complejidad, el país podrá algún día sanar sus heridas.